Hola, Hola, hola. ¿Nos Gaby, escuchan, ¿cómo chicos? ¿Nos estás? escuchan? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, ahí Pécora, eh, ahí está. Hola Jesús, Guillermo Presistino, Marco, ¿se los escucha bien? Bien. Pregunta si todos te están escuchando bien, amor. Hola, hola. ¿Se escucha bien, no? ¿Se Gracias. escucha bien, Dani? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto y si quieren poner ahí en el chat que se escucha, ahí está Claudia Jiménez, bueno, Ezequiel Barbieri, sí, sí, Diego Cuquejo, hola Dani, hola Dieguito. Bueno, estamos teniendo Cenote Experience, Nico, Casela. Ok. Ahí están entrando los OKs. Así que, en principio, estamos 5/5 aparentemente. Sí, sí, parece que nos están Sí. escuchando bien. A mí, la verdad que tengo que asumir total acá que no nos escucha mucha gente, que no me gusta ir mucho a mí a la peluquería, al barbero, pero ahora tenemos la excusa justa, porque como no puedo ir, Sí. estando solo así. Gabriel Lemelier, gracias Gaby. Ahí hay amigos de Colombia que están entrando a la comunicación. Bueno, no vamos a poder saludar a todos, obviamente, pero la idea es saludar a todos a través de este medio. Vamos a esperar, Gaby, ¿no? Unos minutitos más, hasta que sea más puntual las 7 para darle chance a que la gente se acomode. ¿Te parece bien? Sí, sí, vamos a esperar, Dani. Oh, mira Reinaldo ahí. Vamos a esperar Reinaldo, 5 minutitos para que se termine de conectar la gente. Había algún problemita recién para conectarse, así que le vamos a dar 5 minutitos para que la gente se conecte. perfecto, me parece muy bien. A ver quién más se está uniendo. Sebastián Wojnowojnik. Sebastián. Francisco Lula. Qué bien, gracias Francisco por avisar. De Brasil, los amigos de Brasil. Hay gente de Colombia, de Brasil, de México. Eh, dentro de la Argentina, Marcelo Hansen, entiendo que es Bahía Blanca, qué bueno, qué bueno. Eso está Guado del bueno, Cima, está lindo que cuando manden el saludito pongan así como la banderita. Mira, ahí nos saludan de ahí está. Uruguay. Y Sergio Hirtz, gracias Sergio, de Uruguay, exacto. Guado Nada, de del Buceo Cima, Calamuchita. el Buceo profesor Guado del Calamuchita, Martín. Cima de Brasil, qué lindo. Mirá, desde Miami nos están saludando. 2179, Rodrigo y Rodrigo Cavallo de Lanús City. De Río Tercero, Bueno, acá cerquita, cerquita de Berrotarán, cerquita acá. Acá ya se ha qué, puesto un poquito frío, ¿no? Ya estamos yo por lo menos manitas largas. Mira, ahí sí, nos saludan de Colombia. Corcho, creo que te conozco. Santiago de Santa Fe, Jorge de Tres Tres Arroyos, Arroyos. Diego de Mar Bienvenido, del gracias a Plata. todos por estar. Mirá, desde Tulum, Martín Andés, gracias. Más gente de Colombia, ahí vemos la bandera. Qué bueno tener los hermanos de Colombia cerca. Miguel López, desde Uruguay. Bueno, gracias Miguel, muchas gracias. Sergio Marín de Córdoba, creo que lo conoces, ¿no, Gaby? A Sergio. Sí, sí, sí. Igual en el caso tuyo, ¿no? De tus primeros, Sí, de tus inicios aquí en Córdoba. exactamente. Sí, es así. Jesús Bueno, Artó Dani, ya puso la bandera española, así que está muy un bien. saludo grande para todos los amigos españoles que la están luchando. Sí. Ahí entró Tusa Colombia con Carolina y Jaime seguramente. André Valentín, ¿cómo estás? André, gracias por unirte.
Ah, Bueno, Paul del Sur. Eh, Así que bien. bueno, Dani, Gaby, si te parece, vamos dando sí, comienzo. exactamente. Te cedo la palabra inicialmente y empezamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos en este vivo. Muchos lo conocen a Daniel, conocen de su trayectoria, pero me gustaría resumir en algunas palabritas que he puesto aquí para para presentarlo a Daniel. Por favor, si nos ponen cada tanto si se escucha bien y si tienen alguna pregunta, la escriben aquí a la pregunta y nosotros vamos a intentar ir contestándola. Bueno, presentándolo a Daniel, Daniel bucea hace 27 años, es instructor Naui, hace 22, representante de Naui en la Argentina, entrenador de directores de curso y examinador de instructores técnicos de Naui Tech. Es miembro del comité de entrenamiento Naui. Del 2000 al 2005 vivió en Cozumel, México, donde fue director de entrenamiento del Centro Hiperbárico SSS y responsable por la DAN por el PID. En la actualidad está en Buenos Aires con su centro de buceo que se llama Argentina Diving. Hoy vamos a hablar de paradas profundas o reglas de medio. Y la primera pregunta, Dani, que se me ocurre para vos es pensar por qué elegiste este tema. Bueno, gracias Gaby por la amable y cariñosa presentación. Bueno, elegimos este tema, la verdad, porque por algunos motivos, ¿no? Primero que es un tema actual, que está, digamos, muy vigente porque tiene que ver con protocolos modernos para prevenir algunos aspectos de la descompresión. Hay algunas agencias de buceo que han implementado la parada profunda o la regla de medios, mejor dicho, hace muchos años. Y sobre todo hay muchas computadoras, a casi todas las computadoras que están en el mercado accesible para buceo recreativo, que incorporan esta prestación y que el usuario puede habilitarla o deshabilitarla. Y bueno, han surgido, como vos decís, ¿no? Surgen permanentemente en los alumnos, inclusive los alumnos que también vos enseñás y seguramente muchos instructores que nos están escuchando, cómo funciona, para qué sirve, es útil, y me pareció oportuno aclarar algunos aspectos. También quiero agregar lo siguiente: hace dos días tuvimos el orgullo y el honor de tener la conferencia del doctor Cuauhtémoc Sánchez, a quien me une una enorme amistad y respeto. Él fue mi maestro, sigue siendo mi maestro en muchas cosas concernientes a la medicina subacuática, y hemos trabajado juntos en México, hemos hecho congresos juntos, en fin, tengo un altísimo respeto con él, disfruté de la charla de él, de la cual siempre se aprende. En algún momento se habló, porque él habló sobre descompresión y se habló sobre las paradas de seguridad, y alguien de los oyentes le preguntó si él recomienda o qué le parece la parada profunda, y en su momento él dijo que recomendaba no hacerla, ¿no? O no tenía una opinión, dio a entender como que no tenía una opinión formada. Entonces, a partir de ese comentario, obviamente tuve contactos de mis amigos, de mis alumnos, de mis colegas sobre esta opinión, y me pareció oportuno tratar de poner a disponibilidad de toda la gente que nos conoce alguna información que creo que puede ser importante para despejar algunas dudas, y después que, bueno, cada uno tome su decisión sobre si hacer o no hacer una regla de medios cuando hace buceo recreativo. Así que esos fueron los motivos por el cual decidí presentar este tema, que me parece que además es sumamente apasionante, ¿no? Bueno, le mandamos un saludito a los chicos que se van sumando de República Dominicana, Hernán Castro de aquí de Córdoba, bueno, Mariela, un montón de chicos que se van sumando. Ahí veo, sí. Mientras se sigue Marcia, mientras se sigue sumando gente también, me voy a meter un poquito más
en algunas palabras por ahí técnicas, si alguien tiene alguna duda o algo, nos puede ir consultando. Y esto me lleva a la segunda pregunta, ¿no? Algo que a veces sucede con los alumnos o nosotros mismos confundimos palabras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay descompresión en el buceo recreativo? Bueno, gracias. La verdad que es una excelente pregunta, que es un gran disparador. Em, el buceo, y todos los buceos implican, obviamente, una exposición en el agua, un descenso, y por ende lo que va a conducir la carga de nitrógeno va a tener que ver con la exposición relacionada a la profundidad, llámese presión absoluta o presión parcial, y el tiempo. Entonces, definitivamente, todas las inmersiones implican una descompresión. Así que es bueno aclarar esto para también tener en claro lo siguiente: cuando uno va a hacer buceo recreativo, no pensemos de que podemos bucear y cuando se nos ocurre salir a cualquier velocidad, sin respetar algún tipo de método o protocolo. Para todos los buceos debemos tener un plan y una estrategia adecuada para tratar de hacerlo lo menos riesgoso posible. Entonces, definitivamente sí, el buceo recreativo es un buceo descompresivo, porque en algún momento tenemos que decidir el ascenso final a la superficie, y esto implica hacer una reducción de la compresión o una descompresión lo más profiláctica o lo más cuidada posible. Y este es el dilema, ¿no? ¿Qué significa esto de un ascenso profiláctico o cuidado? Entonces, para agregar unos términos más, todos están familiarizados con el concepto de NDL, que es el límite de no descompresión. En realidad, esa expresión se entiende para lo que en el pasado se pensaba de modelo de solubilidad, pero la verdad que yo no concuerdo demasiado con ese término, y para mí es mucho más atinado decir límite de no supersaturación, porque todos los buceos van a implicar descompresión, y de lo que nos tenemos que cuidar es, y por eso están los distintos métodos o las estrategias como las tablas, los software o las computadoras, lo que tenemos que intentar es que ninguno de los compartimentos o el compartimento que esté comandando ese buceo alcance un valor o una tensión superficial, una tensión tisular, perdón, que pudiera presentar sintomatología. Entonces la idea es estar dentro de los niveles que no se alcance la supersaturación, ¿sí? Así que en realidad el término límite de no descompresión no debería existir, porque todos los buceos son descompresivos. Esa es mi conclusión al respecto, ¿no? Perfecto. Bueno, primero le quiero preguntar a los chicos si nos están escuchando bien, si en algún momento se llega a cortar, por favor que nos avisen. Ahí está saludando Y Oscar Centurión de San Luis, mirá, Gaby, Cachito. sí, sí, está César Amico que se ha sumado, los chicos de Iguana Buceo, Divers. Bueno, intentamos darle un saludito a todos. Los chicos de Pesca Submarina Mar de Plata, Darío Bonino, bueno, chicos de todos lados. Eduardo Gabriel Bertrán. está saliendo. Ah, Los chicos de Santa Marcelo, Fe, así que hay mira gente ahí, de todos lados. Marcelo de Río Tercero. Hola, Abel, gracias por compartir este momento. Una vez los saluditos, ya me quería meter en lo que es el tópico de hoy, y es directamente preguntarte qué es y cómo se hace la parada profunda, ¿no? Que es parada profunda o regla de medios, que es lo que propusimos como tema para hoy, ¿no? Correcto. Bueno, yo quería aclarar una cuestión semántica más bien o terminológica que tiene que ver con lo que acabas de decir. Obviamente que vamos a seguir llamando a la parada profunda porque ya está como institucionalizado ese término, y en las computadoras, en la bibliografía, se habla de parada profunda. En realidad,
podemos decir que hay dos sistemas de, entre comillas, parada profunda, pero en realidad son reglas o métodos aplicadas al buceo recreativo. En realidad no existe la parada profunda como concepto físico o fisiológico, sino más bien es una metodología utilizada en buceo recreativo para reducir el gradiente, para reducir el grupo de presión. Entonces, antiguamente, estoy hablando de los años 60, 65, ya se hacía de manera empírica estaciones de ascenso, sobre todo con los pescadores de Australia y los buscadores de perlas, perdón, los pescadores de Hawái y los buscadores de perlas de Australia. Ellos estaban teniendo problemas con el fallecimiento, la muerte de los peces cuando los ascendían de profundidad de las redes. Entonces se le ocurrió a un tal Hills en el año 65 empezar a hacer perforaciones en las vejigas natatorias de los peces y ver qué sucedía. Y lo que estaba sucediendo es que estaban pudiendo sacar los peces de profundidad y los peces sobrevivían, porque el cliente era Japón y ellos compran, como dice la frase, no compran pescado muerto, ¿no? Compran pescado vivo, preferentemente, entonces, por la calidad de la carne. Entonces, bueno, era toda una cuestión comercial, obviamente. Perforaban las vejigas natatorias de los peces y eso les ocupaba tiempo a los buzos. Y sin darse cuenta, en la medida que iban avanzando con esta práctica, los buzos decían que se sentían mejor. Estamos hablando de buceos a 60 metros, a 36 metros, a 18 metros. Estamos hablando de pescadores que hacían buceos 6, 7, 8 veces al día, ¿no? Y sin querer, perforando la vejiga natural de los peces, eso hacía demorar el ascenso a distintas profundidades. Y ellos empezaron a usar empíricamente una regla de medios, que le llamaron, que es la mitad de la profundidad y después la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad, y de esa manera tener alguna forma, digamos, de reglamentar el ascenso, y notaron empíricamente nuevamente que primero los peces, porque le perforaban la vejiga, entonces liberaban gas, no sufrían daño y los pescadores se sentían mejor. Entonces, podemos decir que el concepto de parada profunda sale de un concepto científico que es el serendipity, del inglés, que es serendipia, que significa que a veces uno buscando un resultado encuentra un segundo resultado, ¿sí? Sin buscarlo necesariamente. Y muchas cosas que se han logrado en el buceo, inclusive actualmente, son gracias a esta posibilidad del laboratorio viviente que tenemos, ¿no? De salir, hacer las experiencias y traer resultados para que después los investigadores puedan establecer métodos. Y así nació un poco conceptualmente el uso de una parada profunda. Entonces, para redondear, la parada profunda en realidad es una detención en el ascenso a una profundidad determinada por un tiempo determinado en búsqueda de reducir los gradientes, reducir el diferencial de presión. Gradiente significa diferencial de presión. O sea, tenemos el buzo a una profundidad de 30 metros, por ejemplo, que son 4 atmósferas. Entonces, si le permitimos que ascienda hasta la superficie, en X tiempo va a tener una caída de presión de 4 atmósferas a 1 atmósfera. Sin embargo, si lo podemos detener o si lo hacemos detener a una profundidad determinada, reducimos ese gradiente en la escala de tiempo y por ende reducimos la probabilidad de formación de burbujas, que es un tema que ahora vamos a hablar en algún momento, ¿no? Entonces, de ahí un poco nace, este es un poco un resumen muy rápido de la historia de las paradas. Después de Hills vino Pyle, o las paradas Pyle, que él lo que propuso es
detener al buzo a la mitad de la presión. Es decir, si por ejemplo se hace una inmersión a 30 metros, son 4 atmósferas, la mitad de la presión sería 2 atmósferas absolutas, o sea 10 metros. Esa es la parada Pyle, o la parada de Richard Pyle. Lo que estamos usando hace ya 20 años y con excelentes resultados y con éxito, es lo que se llama la regla de medios, que es también conocida como la parada estándar o la parada profunda estándar en la bibliografía actual. Y la regla de medios, lo que nos pide hacer es reducir a la mitad la profundidad, no la presión. Es decir, si hemos hecho una inmersión a 30 metros, ascender y a los 15 metros, que sería la mitad, detenernos por un lapso de entre 2 y 3 minutos, siendo el tiempo ideal 2 minutos y medio. Eso es, digamos, desde el punto de vista de la definición, lo que es la parada profunda, pero en realidad en términos de una regla que es un método. Porque las paradas de descompresión, hablando de uso técnico, tienen una profundidad definida y un tiempo definido y se preplanifican. Un poco también haciendo hincapié en lo que ayer muy bien explicó Alejandro Duto respecto de cómo se planifica el buceo técnico, ¿no? Entonces son planes que son bien pautados. Ahora, en el buceo recreativo, la regla de medios va a variar la profundidad en función a la máxima profundidad alcanzada por el buzo. Entonces es arbitraria desde ese punto de vista, no desde el punto de vista del tiempo, sino del punto de vista de la profundidad. Esa sería la definición de lo que nosotros usamos hoy, que se llama la regla de medios. Bueno, ahí saludamos a unos chicos, por favor, que nos manden un ok si se está escuchando bien, o si se corta, que nos avisen rápidamente. Sí. Le mandamos un saludito acá, mirá, están los chicos de EBTD, Raúl Barbón. Hola, Nico. Está Marquito Giaconia por ahí. Marco de Hertz Buceo, ¿cómo estás, Marco? Desde Brasil, Guado. Guado, maestro, ¿cómo está, maestro? Quería decir una cosa más, Gaby, también que me parece que es válido. Hay mucha gente que bueno que estén con preguntas, ya acabo de ver qué pasa con una pregunta que se hace con buceos con descompresión. Probablemente algunas cosas podamos cubrir hoy y lo que les invitamos es que después me manden un texto a mí o inclusive a Gabriel, los que tengan contacto con él. Todas las preguntas les prometo que las vamos a responder y si no es por esta vía ahora, las vamos a responder después para que nadie se quede con ninguna duda en lo posible. Si está a nuestro alcance, con muchísimo gusto vamos a responderlo, ya sea por mensaje de Instagram o si quieren me mandan un email y vamos a responder todo lo que se pueda. Bien, acá nos dicen que se escucha bien, Dani, así que te voy a hacer la pregunta que hemos preparado para ahora y básicamente en esta duda de la parada profunda, la pregunta sería, ¿es útil, es beneficiosa? ¿Cómo funciona ya más fisiológicamente, no? Bueno, ya nos vamos metiendo en tema. Excelente pregunta. Mira, básicamente la descompresión es un campo que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, podría decir 20, 25 años, y es un tema que tiene más de 100 años. Entonces podemos decir que, primero es un tema apasionante, podemos decir de que sabemos mucho más de lo que se sabía hace 100 años, pero todavía hay mucho por aprender. Y entramos en una zona de grises donde nada se puede decir categóricamente, no hay una respuesta categórica y la verdad que vamos a tener que esperar que tener más resultados y más validación con los buceos que todos podamos hacer para ver qué es lo que está sucediendo. Dicho eso, por supuesto que
que la de medios es una estrategia muy útil y que ha dado excelentes resultados. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, con el advenimiento de lo que son los modelos de burbuja, básicamente hoy tenemos dos modelos para elegir como métodos descompresivos, como acercamientos a la solución de la descompresión. Cuando buceamos, nos sometemos a la compresión y a la difusión de los gases, termina el buceo, tenemos que salir, y entonces, de acuerdo a cómo nos planteemos ese ascenso, vamos a tener distintos tipos de resultados. Entonces, hoy tenemos modelos de solubilidad, que son los conocidos modelos haldanianos o post-haldanianos, y tenemos el modelo Bullman también como un modelo de solubilidad muy conocido. Y luego tenemos los modelos de burbuja, que nacieron justamente después de todo esto, de las paradas profundas que se hacían empíricamente, como una necesidad de resolver puntos no resueltos por los modelos de solubilidad. Perdón que tenga que decir todo esto, pero un poco para dar pie a por qué funciona la regla de medios, ¿no? Y a qué apunta. Entonces, los modelos de solubilidad necesitan que el buzo ascienda lo más cerca posible de la superficie, porque ese es el método que los modelos de solubilidad tienen para poder extraer los gases que se difundieron en los tejidos, que emigren hacia lo que es la circulación venosa y que de ahí vaya al corazón, al pulmón y que finalmente uno lo pueda desgasificar. Ese es un poco cómo funcionan los modelos de solubilidad. Requieren exacerbar los gradientes, o sea, ascender lo más cerca de la superficie posible. Con el advenimiento de estudios, sobre todo la incorporación del Doppler, ahí por los años 75, 76, y algunas validaciones que luego vamos a contar, se empezó a ver que en estos ascensos se producían burbujas que se podían empezar a escuchar, porque en esa época no existía el ecodoppler, no existían los videodoppler, sino existían los ecodoppler, donde se podían escuchar las burbujas. Entonces, a pedido del gobierno, siempre los crecimientos o los adelantos en el buceo han venido de la mano del área científica, básicamente dedicada al área militar, pero con el requerimiento justamente de nuevos modelos descompresivos para achicar los tiempos de descompresión y que los buzos bajaran los riesgos descompresivos de los buzos, tanto David Young como el doctor David Young como el doctor Bruce Winkie, ahí por los años 80, iniciaron sus estudios en la Universidad de Stanford. Ambos son doctores en física, eran doctores en física porque, bueno, lamentablemente David Young falleció hace ya varios años y muy lamentablemente el mes pasado tuvimos la pérdida del doctor Bruce Winkie. Bueno, ellos fueron los pioneros en la creación de modelos de burbuja. Y los modelos de burbuja lo que hacen es justamente atacar o tratar de controlar el problema de la descompresión, porque finalmente cuando presentamos sintomatología no va a ser por responsabilidad de los gases disueltos, sino va a ser por la formación de burbujas que de ser asintomáticas van a pasar a ser burbujas sintomáticas, porque van a estar presentando algún tipo de dolencia en nuestros tejidos. Entonces, los modelos de burbuja intentan controlar las burbujas y para eso requieren de detener el buzo de manera anticipada. Lo que se busca con los modelos de burbuja es empezar con paradas en el área técnica, ¿no? El buceo técnico, empezar con paradas más profundas que las requeridas por los modelos de solubilidad, por eso se llaman paradas profundas, pero en realidad es porque las paradas se inician antes que las paradas que se hacían en los modelos de solubilidad. Entonces, esta tecnología y esta estrategia que empezó a dar excelentes resultados, se empezó a aplicar
al buceo recreativo. ¿Sí? ¿Y por qué funcionan? Porque lo que queremos es justamente proteger el tejido de oro o el tejido más sensible que tiene el organismo, que es el sistema nervioso central. Cuando nosotros hacemos un buceo recreativo, el primer compartimento, entiéndase por tejido hipotético, pero el primer compartimento que cargamos es la médula, ¿sí? El sistema nervioso central, básicamente la médula, que tiene una vida media de 12 minutos y medio, ¿sí? Primero, obviamente, la sangre, que es un compartimento rápido de 4 minutos, y después la médula. Cuando empezamos el ascenso, ese va a ser el tejido control en un buceo recreativo de 24 o 30 metros. El tejido que va a controlar ese ascenso va a ser la médula. Y si presentamos sintomatología neurológica, como explicaba el doctor Cuauhtémoc, después de un ascenso, lo más probable, y él lo ha explicado muy bien, yo tuve la suerte de, también entenderlo y vivirlo cuando estuve en la cámara en Cozumel. El 80 al 85% de los accidentes descompresivos terminan siendo de tipo 2, que es la descompresión neurológica. Entonces, lo que más tenemos que proteger en buceo recreativo es el compartimento rápido, que es la médula. Si cumplimos con una regla de medios, lo que estamos haciendo es no permitir que se formen burbujas por justamente la segunda fase o el desgaste, no permitir que se formen burbujas y que puedan comprimir algún nervio o que puedan ocluir alguna vénula y por ende presentar sintomatología descompresiva, que es lo que más se ve en buceo recreativo. Entonces, sí funciona y lo que hace la regla de medios es tratar de controlar y que la burbuja se mantenga dura, o sea, es una denominación un poquito más física que tiene que ver con la cáscara o la película que contiene el gas, que es el surfactante, la piel exterior de la burbuja. Lo que se trata de hacer es que justamente no aumente su volumen controlando el radio. Cuando cumplimos con la regla de medio, lo que hacemos es tratar de que esta burbuja no crezca. Detenemos al buzo de 2 a 3 minutos a la mitad de la profundidad alcanzada. Con eso lo que logramos es desgasificar en una buena medida parte de la tensión de la médula y con eso poder seguir el ascenso hacia un multinivel y finalmente también cumplir con la parada de seguridad y finalmente el ascenso. Bien, permitime, Dani, ¿Se sigue escuchando? Si me mandan un ok, si se está escuchando, porque a algunos chicos se le ha pausado. A ver si es un problema en la compu de él o si es un problema para todos. Reinaldo dice que salimos bien. Ernesto, que salimos bien. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta, que la vaya tipeando aquí. Nosotros la vamos a ir tomando nota. En el caso, ustedes saben que Instagram nos da un tiempo X para hacer un vivo. En el caso de que excedamos ese tiempo, lo que vamos a hacer es volver a reconectarnos para terminar con algunas preguntitas que nos queden, algunas preguntas que quieran hacer. Ahí hay una pregunta, perdóname Gaby, aprovecho, alguien pregunta, ¿se podría dar un ejemplo práctico? Bueno, casualmente, cuando yo haga lo que voy a hacer ahora, creo que algunos se van a reír, pero yo tengo acá montado mi laboratorio personal. Y bueno, no estamos en el agua y no tenemos una cámara hiperbárica, por supuesto, para hacer, pero vamos a mostrar 2 ejemplos que posiblemente ayuden en este caso, ¿no? Y si uno pudiera hablar con todos, yo les preguntaría cómo creen que se forman las burbujas, o cómo piensan que se forman las burbujas, que justamente es la causal de la enfermedad descompresiva, y seguramente muchos van a decir por la ley de Boyle o por la caída de presión, que es obviamente la respuesta más normal y más habitual. De hecho, es lo que venimos escuchando en algunas ponencias estos días, ¿no? Entonces, resulta que los modelos de burbuja contemplan otros métodos por el cual se forman las burbujas
Y no solamente con la caída de presión se van a formar las burbujas, sino en isobaria. Es decir, sin cambios de presión, sin que el buzo ascienda, para ponerlo en otros términos, las burbujas se van a formar. Y yo acá tengo un par de ejemplos, si me permiten, espero, disculpen la desprolijidad, pero voy a tratar de que sirva. Acá me armé de, este es un vaso, esto es una vela. La vela va a representar un tejido lipídico como la médula, y vamos a vertir líquido, llámese sangre, con gas disuelto. ¿Sí? Un poquito más arriba, Dani, subir un poquito más. Ahora voy a aproximar. Y ahí lo que van a estar viendo es cómo sale de disolución las burbujas, porque obviamente no hay una compresión externa, pero fíjense, lo que más importa, fíjense cómo se produce una adherencia de burbujas sobre la capa exterior de la vela que representa el tejido lipídico, ¿no? Entonces, esta adherencia, lo que les está mostrando, es un fenómeno físico estudiado en laboratorio y ya digamos, es probado, que se llama tribonucleación. El fenómeno de la tribonucleación es justamente lo que están viendo acá. Es un tejido lipídico, que en este caso representaría la médula, y gas disuelto, que obviamente va a buscar adherirse en zonas de rugosidad, porque la vela, obviamente, que es un tejido, representaría un tejido que tiene justamente rugosidad, y por una tensión superficial y por rugosidad, el gas va a tratar de adherirse, se adhiere y sale de disolución del líquido y forma esas burbujas que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Entonces, esto es una manera simbólica, pero muy clara, para comprender que cuando nosotros ascendemos después de un buceo en el compartimiento que es la médula, que tiene una vida media de 12 minutos y medio, si hemos estado a X profundidad, luego de 6 medios tiempos o de 4 medios tiempos, que serían alrededor de 50 minutos, ya nuestra médula tiene una buena cantidad de gas disuelto, y si uno puede detener el ascenso a la mitad de la profundidad, lo que permitimos ahí es eliminar una parte del gas para que justamente no haya tanta disponibilidad de gas y que puedan formarse nuevas burbujas o que se puedan agrandar las burbujas. Voy a hacer otro ejemplo con otro tejido, representando un tejido más denso, ¿sí? Y esto, bueno, ya saben lo que es, y disculpen, no estoy haciendo propaganda de ninguno de los elementos, pero bueno, esto es obviamente detergente, que es un tejido graso, que representa un tejido más viscoso, y lo que vamos a hacer es aplicarle una energía dinámica, que vendría a ser un poco también algo de lo cual cubrió Cuauhtémoc con respecto al ejercicio post-buceo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí hay gas disuelto, que de hecho lo hay, porque ustedes dirán, bueno, a ver, voy a abrir la tapa y no se formaron burbujas. Y no, porque está en equilibrio el gas que está acá, en el detergente, está en equilibrio con el gas del medio ambiente. Pero si yo le aplico un efecto dinámico, que es proveerle energía, se van a excitar los micronúcleos que están disueltos dentro del detergente y se van a formar burbujas. Entonces vamos a aplicarle un poco de energía. Y ahí creo que se puede ver, espero que sí, que se vea cómo a través del otro fenómeno físico que se llama la cavitación, el gas se desprende de solubilidad y forma burbujas claramente visibles de distintos diámetros, ¿sí? De distintos diámetros y de distintos radios. Inclusive hay burbujas esféricas, pero sabemos que en nuestros tejidos las burbujas van a tomar la forma elíptica o la forma esférica de acuerdo al contenedor. Entonces, hay otro fenómeno que es la coalescencia. Permítame que haga que el buzo se mueva más, ¿sí?
Y la coalescencia es un fenómeno por el cual, dependiendo del radio de una burbuja y de otra, y la cercanía entre sí, van a tender a coalescer, a unirse, y la burbuja de mayor diámetro básicamente podríamos ir a fagocitar la burbuja de menor diámetro y entonces transformarse en un émbolo de mayor radio, que en todo caso ahí sí podría producir algún tipo de sintomatología. Entonces, los modelos de burbuja lo que intentan hacer es desproveer al buzo de gas, haciendo una regla de medios, en el caso de buceo recreativo, para que justamente no se alimenten burbujas de un radio menor y que pudieran crecer o adherirse y en todo caso de esa manera producir sintomatología. Eso es en esencia el principio físico y la respuesta fisiológica a por qué funcionan los modelos de burbuja y por qué funcionan la regla de medios. Perfecto. Hago una preguntita rápida, Dani, acá, que Da. dice Joaquín. Dice, estar a temperaturas altas también favorece entonces a la aparición de burbujas. La pregunta de vuelta es, ¿bucear o ascender a temperaturas altas? Y aquí pareciera como que una vez que termino de bucear, si voy a temperaturas altas, favorecería la aparición de burbujas, ¿no? La pregunta es buena porque también es un tema que está en mucha bibliografía de buceo clásico y buceo avanzado. Miren, el cuerpo regula, el cuerpo está a 36,5, 37 grados, ahí es donde estamos regulando la temperatura. Y si uno pensara que después de bucear toma una ducha y la ducha está a 39, 40 grados, esos 3 grados, porque nadie se va a duchar con agua a 50 o 60 grados, ¿sí? Porque literalmente vas a tener una quemadura probablemente de primer grado, ¿sí? Entonces, cuando uno se toma una ducha o inclusive en un sauna, la temperatura no pasa de los 40 grados, inclusive en un jacuzzi. Entonces, para eso están las distintas capas de la dermis y la epidermis, justamente, y la grasa, para justamente proteger, digamos, de la temperatura externa, y para eso también está el sistema de regulación, donde se abren los poros, se exuda, y de esa manera el cuerpo regula la temperatura. Así que no hay, la verdad que no hay una contraindicación directa a exponerse al calor después de bucear, salvo, y ahí sí uno podría tener algún cuidado en buceos extremos o de exposición extremas o buceo de saturación, obviamente, donde se usa grandes porcentajes o fracciones de helio, siendo el helio un gas muy liviano y de una tasa de difusión casi 3 veces más rápido que el nitrógeno y 7 veces más liviano. En esos casos, en casos de buceo muy extremos de una gran cantidad de absorción de helio, algún gradiente de temperatura, inclusive que sea externo o hasta inclusive frotarse, que no es lo más adecuado, podría eventualmente terminar en un rash cutáneo o algún tipo de lo que se llama piel marmorata y podría tener un inconveniente. Pero en el ámbito de nuestro, digamos, de esta conversación del buceo recreativo, no es algo para preocuparse. Bueno, Joaquín, espero que hayamos respondido tu pregunta. En base a lo que hablábamos recién, la siguiente pregunta que se me ocurre es, si yo realizo la parada profunda, ¿yo no tendría que realizar, por ejemplo, la parada de seguridad o son diferentes? Bueno, es una buena pregunta y bueno, también un poco salió de la reunión, de la conferencia de doctor Cuauhtémoc Sánchez, que él dio una explicación muy acertada de lo que de lo que fisiológicamente o médicamente implica una parada de seguridad. No, hacer la regla de medios o la parada profunda no anula el hecho de hacer la parada de seguridad, ¿no? La recomendación es hacer ambas paradas.
es interesante entender que el primero que empezó con esto de las paradas de seguridad fue el doctor Bullman allá por el año 65, 70, en Suiza, porque justamente él tuvo que basarse en modelos de solubilidad y hacer modelos descompresivos para la Armada de Suiza. Ellos tienen buceo en altitud, creo que esto les va a interesar sobre todo a los cordobeses, ¿no? Y bueno, la gente que vive en México y que va a Acapulco y después que vuelve al Distrito Federal, vuelven a 2.400 metros de altura, ¿no? Entonces Bullman en esa época, y estamos hablando ya de hace casi 50 años, él fue de los primeros modeladores que incorporó el concepto de detener un minuto a los 3 metros antes de llegar a la superficie para reducir justamente el gradiente, porque la presión barométrica en altitud podría ser, en vez de una atmósfera o de 1013 milibares, podría ser 950, 960 milibares, y de esta manera mejoró un poco la performance de la descompresión. Luego, obviamente, que la Armada de los Estados Unidos no tenía incorporado la parada de seguridad, pero las agencias de buceo recreativo, viendo de que estaban apareciendo algunas incidencias de enfermedad descompresiva, pensaron de que, bueno, sería una manera oportuna de aportarle un poquitito más de seguridad al buceo. En realidad, la parada de seguridad, como dijo Cuauhtémoc, lo que aporta es una reducción en la velocidad de ascenso. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, cuando detenemos al buzo recreativo por 3 minutos a 5 metros, lo que realmente estamos haciendo es un aporte a la física desde el punto de vista de no permitir que salga desde el fondo directamente a la superficie, y estamos un poco aportando al control de la velocidad de ascenso. Desde el punto de vista de la desaturación, no es tanto el aporte, porque a esa profundidad, 5 metros, 4 metros y medio, el diferencial de presión ya se produjo, ¿sí? Entonces, ya se formaron burbujas que probablemente sean asintomáticas y no se va a desaturar lo suficiente como para incrementar la seguridad. Lo que sí sirve en la parada de seguridad es reducir la velocidad de ascenso. De esa manera aportamos un poco a que la persona encuentre la presión atmosférica un poquitito más tarde, y de esa manera ayudar a que la velocidad, el gradiente entre la profundidad y la superficie sea reducido. Pero no es que uno va a descargar tanto gas. Ahora, la parada A ver, profunda... Dani, espérame un segundo, Dani, a ver se si fue el audio. estamos saliendo bien. Hola, hola, chicos, todos los que escuchan a Daniel, ¿me escuchan a mí? Hola, hola. Ahí, los chicos de Tusa, Colombia, nos dicen que se escucha bien. Ghost of David dice que se escucha bien, acá se escucha bien. Ok, Dani, perdona que te corté, pero no, parece que correcto. es algún problema. Bien, seguimos. Entonces, digo, para redondear, la recomendación desde el punto de vista recreativo es hacer la parada profunda o la regla de medios, que ahora voy a dar una explicación un poquitito más técnica de cómo se ejecuta totalmente. Entonces, es hacer la regla de medios y hacer la parada de seguridad. No estamos diciendo que la reemplaza no estamos diciendo de no hacerla, estamos diciendo de hacerla también, porque definitivamente aporta una reducción en la velocidad de ascenso. Y además es un buen momento para que el dive master o el instructor o los compañeros se reagrupen, que en todo caso es un tiempo adecuado para ajustar la flotabilidad, si es que hay algún problema con el sistema de flotabilidad. Es un buen momento para mirarse, para instalar una boya de señalamiento para que el capitán o la gente, el encargado en superficie sepa que estamos bien, que estamos haciendo la parada. Es un buen momento justamente de agruparse antes del ascenso final. Así que es una práctica que hay que seguir haciéndola. Idealmente incorporar la regla de medios, y la regla de medios se debe utilizar o es útil utilizarla en toda inmersión que supere los 12 metros de profundidad. ¿Por qué eso? Porque a los 12 metros de profundidad, la mitad
la regla de medios, la mitad sería 6. Entonces, en un buceo de 12 metros, si hago la parada profunda, estaría pisándose con la parada de seguridad. Entonces, en buceos de menos de 12 metros, se hace la parada de seguridad únicamente, y en toda inmersión de 12 a 39 metros, que es el ámbito del buceo recreativo, vamos a utilizar la regla de medios, que es de 2 a 3 minutos a la mitad de la máxima profundidad alcanzada. Buenísimo. Bueno, le cuento a todos los que nos están siguiendo que aproximadamente en unos 5 minutos se terminaría el tiempo que brinda Instagram. Y si le parece bien a Dani, podemos hacer una reconexión por el mismo, exactamente, por el mismo Argentina Diving, entran de vuelta y empezamos otro vivo. ¿Te parece, Dani, si contestamos algunas preguntas? Me parece A ver, bien, sí. Por acá nos Hagamos pedían eso. si vos podías hacer algún ejemplo. Yo pienso que el buceo que más se realiza en un buceo recreativo para los avanzados es un buceo entre 25 y 30 metros. Y entonces algún ejemplo práctico de cómo sería la parada profunda y cómo la profundidad y los tiempos que la ejecutarías. Sí, con mucho gusto. A ver, ustedes pueden aplicar esta regla de medios con cualquier tabla de buceo, así sea un modelo de solubilidad, o sea, para ponerle nombre y apellido, si usan la tabla US Navy, si usan la tabla SSI con Doppler, si usan la tabla PADI, si usan la tabla NAUI Standard, si usan la tabla ACUC, DCIM, Bullman, no importa qué tabla utilicen, así sea de solubilidad, o si utilizan una tabla de modelo de burbuja, o si usan una computadora, pueden aplicar esta regla de medios. Lo que van a hacer es aportar al incremento de la seguridad, o en todo caso van a reducir el riesgo, ¿sí? Después vamos a dar algún ejemplo de cómo se validó esto para que les sirva. En el caso práctico, supongamos que hacemos un buceo en un barco hundido, un curso avanzado, hacemos un recorrido por vista exterior del barco hundido, empezando por la parte más profunda, que tiene, digamos, 30 metros, digamos que estamos con Nitrox 32, que sería obviamente la mezcla ideal para buceo recreativo. Entonces estamos haciendo un recorrido alrededor de toda la periferia del barco, vemos la hélice, y entonces después subimos a una cubierta, y la cubierta supongamos que está a 22 metros, seguimos haciendo el multinivel, siempre por supuesto respetando reglas de consumo, siempre respetando no superar el límite del modelo descompresivo que estemos utilizando, ¿no? Manteniéndonos dentro de la curva de seguridad. Y bueno, si hemos tocado los 30 metros, lo que vamos a hacer es, cuando alcanzamos la cota de 15 metros, en el momento que estamos, por ejemplo, recorriendo el barco y estamos llegando al puente de mando o algún mástil para ver los peces o cangrejos o lo que sea, o queremos justamente ver cómo se ve el barco desde arriba, pero la cuestión es que llegamos a los 15 metros, lo que se hace es se detiene la inmersión, literalmente, o sea, tenemos que mantenernos en flotabilidad estática, no seguir navegando, porque al navegar estaríamos, recuerden, ¿sí? Estaríamos cavitando, entonces lo que no queremos es incrementar el burbujeo y no queremos incrementar el trabajo. Entonces nos vamos a detener con flotabilidad neutra y vamos a esperar de 2 a 3 minutos a los 15 metros. Cuando cumplimos ese tiempo, podemos seguir ascendiendo como un buceo normal multinivel a los 12 o a los 9 metros, siguiendo por el puente de mando, por el mástil, o si el barco estuviera adyacente a un arrecife, podríamos tranquilamente desde el barco ir hacia un arrecife para extender nuestro buceo multinivel, y cuando el dive master o el grupo decide que se llega a la regla de consumo adecuado para terminar el buceo, se asciende a la parada de seguridad, y de ahí ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Se hacen los 3 minutos de la parada de seguridad y se asciende lentamente desde la parada de seguridad a no más de 9 metros por minuto a la superficie. Eso sería, digamos, una narrativa de cómo uno podría programar
un buceo recreativo a una profundidad de 30 metros en un barco hundido, aplicando la regla de medios y aplicando la parada de seguridad. No sé si eso responde la pregunta para el oyente. Chicos, responde la pregunta, ¿se entiende bien cómo sacar la regla de medio, la parada profunda? Bueno, creo que ya estamos llegando prácticamente a la hora. No harías parada. Ahí, ¿qué dice? ¿No harías parada 75 pies? No sé lo que... 7,5 metros, Dani. No, es una sola, por eso se llama regla, no reglas. Es regla de medios. Entonces, a la máxima profundidad alcanzada en ese buceo, cuando el buzo alcanza la mitad de la máxima alcanzada, una sola detención de 2 a 3 minutos, siendo ideal 2 minutos y medio, y luego ahí sigue el multinivel hasta la parada de seguridad. Vale la pena agregar lo siguiente. Si uno está con las computadoras, bueno, igual creo que nos habían hecho esa pregunta, ¿no? De cómo aplico la parada profunda con la computadora, así que no me voy a adelantar. Sí, estaba por aquí la Sí. pregunta. Básicamente dice que si la computadora tiene la parada profunda activada o desactivada, cuando ascienda si me la va a marcar, si no me la va a marcar. Si no me la marca, ¿qué significa? ¿Que hice algo mal? ¿Que puedo tener algún problema? Sí. Ahora, antes de responder esa pregunta que está muy buena, Gaby, gracias, ahí vi otra que dice, ¿debo hacer la parada profunda más larga? Entonces, creo que es muy importante responder a esto. A ver, esto no es algo que diseñé yo o que se me ocurrió a mí o que nos hemos puesto de acuerdo entre buzos amigos. Y justamente lo que tenemos que hacer es no ser arbitrarios cuando aplicamos un protocolo. Este es un protocolo escrito y probado científicamente y que lo venimos haciendo hace más de 20 años. Y el protocolo, para que funcione, debe respetarse sus prerrogativas, ¿no? Que es la mitad de la máxima profundidad. Retomamos con esto último que me parece que es importante porque me gustaría que no haya dudas sobre la implementación de la regla de medios, ¿no? Entonces yo lo que estaba diciendo es, la regla de medios es un protocolo, está publicado, está aprobado, en inglés sería Rule of Halves o la regla de medios nuevamente, y establece justamente el manejo de un gradiente, es reducir la presión a una profundidad equivalente a la mitad de la máxima alcanzada, no más ni no menos. Tampoco tiene que ser que vayan con un metro, ¿no? No tiene que ser totalmente exacto, pero con la mayor aproximación posible, porque también uno está en el medio ambiente y el medio ambiente puede tener diferenciales de, ya sea por corrientes o por ascendentes o lo que sea. Entonces, bueno, la mitad de la profundidad y el tiempo es importante, porque si uno permanece más allá de los 2, 3 minutos, entonces estaríamos extendiendo el tiempo de fondo a la mitad de la profundidad. Que esas es un poco las disyuntivas que tienen los modeladores que apoyan los modelos de solubilidad. Y que creen que hacer la regla de medios implica aumentar el tiempo de fondo, por ende difundir más o cargar más a los tejidos medios. Y todo lo contrario, si uno cumple con el tiempo reglamentario o probado por la regla de medios, que son los 2 a 3 minutos, alcanza para que haya un balance en lo que uno sigue absorbiendo y lo que uno va a eliminar, que es el gas que trae del fondo, para reducir la posibilidad de que se formen burbujas de un radio mayor. Así que eso quería aclarar en cuanto a su implementación, ¿no? No inventemos nosotros protocolos que ya están escritos y ya están probados. Bueno, espero que eso conteste la pregunta. Te quería hacer una Bien. pregunta ya un poco, hoy en día la gran mayoría buceamos con un computador de buceo y mi pregunta específica es, normalmente en las computadoras lo vamos a ver como depth stop, ¿está bien? La parada profunda. Si la compu tiene la parada profunda, ¿no? Esté activada
pero yo empiezo a ascender y no me la marca. ¿Eso qué significa? ¿Que hice algo mal? ¿Qué puede haber pasado ahí con la computadora que no me la marcó? Es excelente pregunta. Bueno, como todos sabemos, definitivamente la gran mayoría o todas las personas bucean con computadoras porque es una herramienta hoy fundamental que aprendiéndola a usar bien y cuidándose es una cantidad de información muy útil para justamente prevenir o ayudarnos a entender lo que está pasando con el perfil de buceo, ¿no? Y todas las computadoras hoy vienen para Nitrox, obviamente, si no quedan fuera de mercado, y todas las computadoras, no importa la marca, no hace falta citar marca, todas, o si no casi todas, traen lo que dice Gabriel, la posibilidad de aplicar lo que se llama deep stop o parada profunda, aplicarla o no. Entonces, supongamos que ponemos la computadora, ponemos deep stop, le ponemos en on o activada, nos vamos a bucear, hacemos el buceo que recién dimos como ejemplo de un barco hundido, bajamos a 30 metros con Nitrox 32, hacemos un buceo hermoso y a los 15 minutos decidimos empezar el ascenso y lo vamos haciendo muy gradualmente, porque al lado del barco hay un arrecife pegado. Casualmente el barco es un naufragio que naufragó porque en una tormenta impactó contra el arrecife, quedó ahí pegado, entonces esto es una situación que se puede dar en muchos lugares, entonces, o al lado de un atolón, por ejemplo, si alguna vez van a Track Lagoon o al Mar Rojo, van a ver que hay muchos barcos hundidos que están pegados a un atolón porque justamente el capitán no lo divisó, impactó y quedó ahí. Entonces, para la planificación del buceo es un escenario hermoso. Uno puede terminar hacer el barco y decir, bueno, ahora me voy al arrecife. Y en el arrecife uno va a empezar a hacer un multinivel muy suave, ¿no? Entonces va a llegar a los 15 metros que hubiera tocado si hubiéramos hecho un ascenso directo o si hubiéramos hecho un buceo cuadrado. En el arrecife no vamos a llegar a los 15 metros inmediatamente o tan rápidamente. Vamos a hacer un multinivel muy aplanado. Entonces la computadora lo que va a hacer es que como está calculando en tiempo real la obligación descompresiva, va a tomar como que la parada profunda está embebida en el perfil que estamos haciendo y probablemente no la pida hacer. O probablemente en vez de los 3 minutos o los 2 minutos y medio, nos pida hacer 2 minutos o 1 minuto, porque es el cálculo del diferencial de gradiente que hizo la computadora con el modelo que tiene incorporado, donde dice, bueno, acá generaste un gradiente determinado, no te voy a hacer parar 3 minutos porque no hace falta, te voy a detener 1 minuto o 2 minutos. Entonces, para redondear, en el caso que esté usando una computadora y tenga encendida la parte de parada profunda, yo puedo hacer dos cosas. Puedo, obviamente, hacer lo que la computadora me pide, que es 1 minuto o 2, definitivamente, para justamente cumplir con el plan descompresivo, o si uno quisiera ser mucho más conservador, puede detenerse a la mitad de la profundidad y cumplir esos 2 minutos y medio, 3 minutos, donde la computadora va a limpiar y además ustedes estarían agregando ahí un extra tiempo que no vendría mal. Así que no asustarse si la computadora la pusieron en deep stop y no lo marcó, no están haciendo nada mal, ni dejó de funcionar la computadora. Sí, verifiquen de que esté puesta en encendido la deep stop y hagan lo que la computadora les indica, si es 1 minuto o 2 minutos, y con eso debería estar, digamos, todo en regla. Bueno, eso Dani si la computadora tiene encendida la Deep Stop, pero si la pregunta también es, si la computadora está apagada la Deep Stop, o sea, la parada profunda, no me la va a marcar. ¿Yo la puedo hacer igual? ¿No hay ningún problema? ¿No es que la computadora va Por a su, dejar de funcionar ni nada? No, la puedes hacer perfectamente bien, lo dijimos antes, está probado
esta metodología está aprobada con modelos de solubilidad, o sea, tablas US Navy, tablas Bullman. Hay estudios, después vamos a hablar un poquitito, hay estudios hechos en DAN Estados Unidos, en DAN Europa, en el laboratorio de SL, en el laboratorio de Los Álamos. Hay muchísimos estudios y muchísimos datos de buceos donde la parada profunda realmente aporta un incremento a la seguridad en el ascenso. Si ustedes tienen la computadora y no tienen encendida la parte de parada profunda, sería de una práctica recomendada, aunque hagan un multinivel, detenerse por 2 minutos y medio, siendo 2 minutos y medio el ideal, detenerse durante ese tiempo y después continuar con la inmersión, aunque la computadora no les pida. Están incorporando un método profiláctico, es decir, están permitiendo que el cuerpo, sobre todo los tejidos rápidos, liberen parte del gas para que haya menos probabilidad de que se genere coalescencia, es decir, adherencia entre burbujas y que pudiéramos tener algún riesgo descompresivo. Así que es totalmente aplicable. Hay muchas preguntas, Dani, en base a Me lo imagino. que hablabas de cavitación un poco, es ¿cómo recomiendas hacer las paradas, no? Tanto vi algunas preguntas sobre la parada profunda, pero también sobre la parada de seguridad, ¿no? ¿Cómo recomiendas hacerla? Si se pueden mover, si no, si hay que tratar de hacerla estático. Lo hablamos recién un poquitito y es muy válida la pregunta porque esto lo vemos cuando vamos a bucear, es algo muy notable, ¿no? Miren, la mayoría de los significados de las expresiones o de las palabras están en sus mismas palabras. No hay que buscar demasiado en bibliografía ni en diccionario. La palabra dice parada profunda o parada de seguridad. Entonces, parar significa detener la actividad. Entonces, lo que hay que hacer es detenerse, ¿sí?, por completo. Obviamente, si estamos en un mar donde hay corriente, y bueno, la corriente nos va a desplazar. Entonces, no podemos hacer nada contra eso. Pero lo que sí tenemos que hacer es evitar nosotros generar movimiento, porque cuando generamos movimiento, estamos consumiendo energía, estamos generando un trabajo. Ese trabajo requiere de una mayor ventilación, y en esa mayor ventilación absorbemos más nitrógeno y además recuerden el movimiento con la bebida gaseosa. Al movernos estamos sacudiendo el envase con la bebida gaseosa, estamos cavitando. En el movimiento lo que estamos haciendo es favoreciendo la formación de burbujas. Así que hay que detenerse. No es muy eficiente, por así decirlo, hacer lo que en algunas prácticas dicen que es el safety swim. La verdad que no existe el safety swim o el nado de seguridad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es estamos cargando de trabajo el organismo. Así que hay que detenerse. Hay que detenerse en la parada profunda por 2 a 3 minutos y hay que detenerse en la parada de seguridad. Y lo que hay que hacer es entrenar con su instructor todo lo que puedan, estar estáticos, idealmente, obviamente, sería estar trimeados en una posición horizontal, también para que la presión hidrostática y la presión absoluta sea equiparada a lo largo de todo el organismo. Y es una buena posición también de ventilación, pero bueno, si se les dificulta estar en el horizontal, por lo menos estar, digamos, en una flotabilidad lo más pareja posible para que no haya cambios de gradiente, ¿no? Esa sería la recomendación. Bueno, chicos, si tienen alguna otra pregunta para hacerle a Dani, los de la posición aquí preguntaban cómo hacerlo, que ya lo contestó recién. ¿Alguna otra pregunta? Sería cómo hacerla con las computadoras viejas que no la tienen, que también contestó. Se hace derivando en la corriente. Sí, ahí Francisco Lula, creo que es de Brasil, espero que no equivocarme. Si se hace a la corriente, bueno, casualmente en Cozumel, por ejemplo, que seguramente gran parte de ustedes conocerán, es uno de los destinos donde se bucea a favor de la corriente, que es el drift dive, como está preguntando. Uno termina el buceo en el azul, se acerca hacia la pared,
y después se va internalizando hacia el bajo, o sea, hacia la zona de arenal, porque ahí es donde los barcos nos van a recoger y donde van a navegar a menor velocidad y donde el guía o nosotros vamos a instalar una boya de reconocimiento para que nos puedan visualizar. Entonces ahí siempre va a haber un poco de corriente, sobre todo en el arenal porque no hay corales. Entonces lo que se hace es, uno se detiene a los 5 metros, en realidad la parada de seguridad y la parada profunda tiene una profundidad determinada porque va a ser la mitad de la máxima alcanzada, pero también, digamos, hay un grado de flexibilidad que ustedes pueden tomar, más o menos 1 metro, más o menos medio metro, no va a ser grave. Pero hay que tratar de tener la flotabilidad lo más pareja posible para que realmente cumpla la función, que es reducción y control del gradiente, control del radio de las burbujas. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, nos dejamos llevar con la corriente en el grupo, con mi pareja de buceo, y cuando terminó el tiempo de la parada, seguimos con el multinivel, acercándonos hacia la orilla y finalmente para hacer el ascenso final a la superficie. Perfecto. Una pregunta, Dani, que veía por acá. ¿La parada profunda aplica de igual manera si estoy buceando con aire o con nitrox? Es una buena pregunta, sí. Es exactamente la misma regla en las tablas de buceo con aire y en las tablas de buceo con nitrox. En el anverso, que están las reglas de uso, van a ver que dice cómo se aplica la regla de medios. Es exactamente lo mismo, porque lo que hay que entender es lo siguiente. Aunque si buceamos con aire o si buceamos con nitrox, la mayor fracción de gas es el gas inerte, que es el nitrógeno. Entonces, con el buceo con aire tenemos casi un 80% de nitrógeno, o sea, mucho nitrógeno. Y si buceamos con un nitrox 36, vamos a tener un 64%. O sea que sigue habiendo una gran cantidad de nitrógeno en la mezcla, y lo que controlan las tablas y los modelos descompresivos es justamente controlan el nitrógeno. Entonces lo que tratamos de hacer, por más que haya menos, igual aplicamos la misma regla. Porque recuerden que el buceo con nitrox, que es la mezcla ideal para buceo recreativo, muchas personas, como el tiempo de fondo, porque el límite de no descompresión, el límite de no supersaturación, se extiende, mucha gente en vez de bucear 30 minutos o 25 minutos, quizás bucea 40 o 45 minutos, o 50 minutos, depende del consumo, ¿no? Entonces, con aire por ahí van a tener una X cantidad de presión tisular o tensión tisular en los tejidos. Con nitrox pueden tener menos, pero podrían tener la misma, porque extendieron su buceo. O con el advenimiento del uso de stage en el buceo avanzado, o con el advenimiento del buceo side mount, que se utiliza también en aguas abiertas, está la disponibilidad de 2 cilindros de nitrox 32. Entonces ahora podemos hacer buceos de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, multinivel, sin entrar en deco, por supuesto, deco obligatoria, pero vamos a tener una gran cantidad de nitrógeno difundido. Entonces, con más razón, aunque sea aire o aunque sea nitros, aplicamos exactamente el mismo protocolo. Bueno, te paso una pregunta acá. ¿Es importante estar isotérmicos? Bueno, es una pregunta de buceo en general, más allá de las paradas. Es fundamental estar isotérmico y es uno de los 10 factores que mencionó muy bien y creo que explicó Cuauhtémoc con relación a la prevención o la reducción del estrés descompresivo, ¿no? A ver, no voy a ponerme a explicar fisiología del buceo ahora, me parece que los voy a aburrir a todos, pero definitivamente lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: el cuerpo está a 37 grados y el agua más cálida del mundo, bueno, hoy con el calentamiento global y todo, uno podría pensar que hay puntos de buceo que está a 28 o 29 grados, ¿no? Pero para hacer cuentas rápidas, pensemos que buceamos en el Caribe a 27 grados. El delta T es de 10 grados centígrados. O sea, la caída de temperatura al ingresar al agua
es de 10 grados. Entonces, imagínense la importancia de estar isotérmico. Cuando en el verano hace 25 grados y ustedes están con un short y una remera y están cómodos, y luego de una tormenta y una lluvia, 20 minutos después la temperatura cae a 15 grados, bajó 10 grados, y ustedes salen al jardín y la sensación térmica y la diferencia térmica es enorme. Con esos 10 grados van a salir a ponerse pantalones largos, media, en fin, zapatos, se van a abrigar. Así que eso un poco para pensar que 10 grados no es poco, es una diferencia térmica enorme. Si nosotros cedemos temperatura, porque cuando el cuerpo ingresa al agua cede temperatura, el frío no existe, existe el calor, la energía calórica, entonces el cuerpo calienta el agua, cedemos temperatura. Si nosotros podemos aislarnos de esa transferencia de temperatura, lo que vamos a hacer es mantener toda la periferia de los vasos lo más vasodilatado, valga la redundancia, lo más vasodilatado posible, y en todo caso en el ascenso, esa vasodilatación, gracias a la isotermia, nos va a permitir tener un desgaste mucho más eficiente. Además de que obviamente la vasoconstricción periférica por la pérdida de calor nos va a acelerar la diuresis. Llámese, vamos a ir a hacer número 1 muy seguido. Y cuando hacemos número 1 muy seguido, la sangre se torna más espesa, aumenta su densidad y su capacidad de transporte de nitrógeno es menor. Entonces la obligación descompresiva o el estrés descompresivo aumenta radicalmente. Entonces, definitivamente, un traje de 5 o de 7 milímetros es lo adecuado para buceos. Esa es mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Para buceos en el Caribe, y el uso de capuchas ayuda muchísimo a preservar la temperatura. Si tenemos una temperatura corporal adecuada, vamos a desgasificar mejor y no vamos a perder tanto líquido, que la pérdida de líquido en el buceo pasa por muchos lugares. No quiero extenderme, ¿no? Pero definitivamente hay que estar isotérmico. Que es difícil, ¿no? Pero tratar de protegerse. Bien, también le quería contar a los chicos, porque por acá hacían una pregunta, las charlas de Instagram quedan colgadas por 24 horas, o sea que la van a poder ver por 24 horas si alguien se la quiere reenviar a algún amigo para que la vea, que se la perdió, pero después no van a quedar en ningún canal porque, bueno, no la estamos grabando, así que bueno, aprovechen a verla en estas 24 horas. Y bueno, no sé si alguno de los chicos tenía alguna otra pregunta. Yo tenía algo anotado por aquí. Mira, aquí me carga Javier de Madrid. Viste, el frío no existe, dice Javier. Claro. Exacto, el frío. En la Patagonia 17 grados, mira. Exacto, Javier. Ese es el aporte, el frío no existe. Bien. ¿Desde cuándo se utilizan, Dani? Esto es algo, no sé, que se utilizan hace poco, tienen una buena historia, ¿verdad? Bueno, es un buen punto. Siempre cuando uno habla de protocolos de buceo es importante buscar las fuentes y buscar una validación. La validación científica en buceo, que es lo que mucha gente siempre pide, que son los test, son muy difíciles de lograr. Voy a tomarme un minuto para explicar lo que significa una validación. En la ciencia, validar significa lo que uno ha podido comprobar empíricamente, tener una escala dimensionada tal que pueda ser representativa a que un modelo pueda ponerse en práctica de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dan viene trabajando en la acumulación, buscando acumular 1 millón de inmersiones para poder establecer algún tipo de estadística o de probabilística. Creo que también lo voy a seguir citando y referenciando a Cuauhtémoc. Él bien dijo de que los modelos descompresivos y todo lo que es la teoría de descompresión en realidad es un acercamiento probabilístico, ¿no? Porque realmente uno no puede acumular la suficiente data como para que tenga rigor científico. Entonces, si uno pudiera hacer
una evaluación randomizada doble ciego, que es una de las herramientas que se utiliza para la investigación, que significa tomar grupos o grupos etarios y grupos y distintos géneros, distintas edades, distintos buzos del mundo, y incorporarle una computadora que se llama una caja negra donde no sabe lo que está haciendo, y después hacer una evaluación médica posterior a ver cómo fue su outcome o cómo fue su salida del buceo con toda la data, cómo se siente, en fin, su consumo, el perfil. Si uno pudiera hacer un estudio de esa naturaleza, uno podría determinar ciertas estadísticas y tener más en claro si lo que estamos haciendo se puede mejorar. El proyecto, el PDE, que es el Project Dive Exploration, que arrancó con Dan por ahí por el año 96, 97, y sigue hoy vigente, todavía le falta cientos de miles de buceos para poder establecer, aunque sea un patrón. El laboratorio de Los Álamos también está acumulando cientos de miles de buceos para ver si lo que estamos haciendo está siendo eficiente, y también laboratorios como el DSL en Europa, que trabaja junto con el doctor Balestra de Dan Europa, también están acumulando inmersiones. O sea que es realmente difícil validar, porque no hay dinero para hacer este tipo de experimentos. Hace falta mucha gente, mucho dinero, mucha inversión, y la verdad que siempre los adelantos vienen por el lado de la ciencia aplicada a lo militar o a lo aeroespacial. Entonces nos va a llevar muchos años saber si lo que estamos haciendo lo podemos mejorar. A pesar de ello, y ahora sí, tomo aire, ¿no? Y disculpen esta vuelta, pero a pesar de ello, las paradas profundas se vienen utilizando empíricamente desde el año 1986 por los pescadores, con buenos resultados, y las cosas, hay un axioma que dijo en su momento el doctor Bill Hamilton, en inglés, what works, works, ¿no? Que significa, lo que funciona, funciona. Entonces, si vemos que los peces están saliendo mejor y los buzos se sienten mejor, algo hemos cambiado. Entonces, se protocolizó esa metodología y se incorporó, y en el año 2001, una agencia que, bueno, casualmente es a la que pertenezco, incorporó ese protocolo, que se llama la regla de medios, a todos los buceos recreativos. ¿De dónde viene la implementación del concepto de parar más profundo? Obviamente que viene del buceo técnico, donde también años anteriores se empezó a utilizar paradas a mayor profundidad, sobre todo cuando se usa helio, por la necesidad de reducir los gradientes, y también se vio que las salidas o digamos, la sensación de los buzos y los estudios en Doppler daban mejores resultados. Entonces, en el 2001 se implementó en el buceo recreativo. En el 2007, el doctor Bennett en Estados Unidos, en Dan, que fue el fundador de Dan, 2007, y en el mismo año el doctor Morroni de Dan Europa hicieron un estudio de 16.000 inmersiones, donde clasificaron una parte de las inmersiones sin regla de medios, o sea, sin parada profunda, y las que no hacían parada profunda encontraban burbujas de un diámetro importante. Hay una escala que se llama la escala Spencer, que va de 0 a 4, y encontraban alrededor del 30% de los buzos que hacían burbujas de un radio importante que podrían estimular la enfermedad descompresiva. Y otro grupo, en esta misma evaluación de 16.000 buzos, hicieron la regla de medios. En esa época se hacía de 1 minuto, pero probaron hacerla de 2 minutos a 3 minutos. Y con eso lograron casi a cero la formación de burbujas en ese grupo control de 30%. O sea que esto es un estudio hecho con video ecodoppler, que ya
es un sistema más avanzado donde uno puede ver la imagen, además de escucharla, a través de un transductor, traduce el sonido y con eso justamente el eco produce que es el sonido que atraviesa el líquido y atraviesa la burbuja, permite graficar el tamaño del émbolo y con eso, con distintas escalas, de 0 a 4 nuevamente, uno puede determinar el radio de las burbujas del circuito venoso o el circuito de retorno. Entonces, este estudio determinó de que realmente era muy promisorio el hecho de aplicar una regla de medios, y en el año 2008, hace poquito, hace 12 años, en el estado de Utah, en Salt Lake City, se hizo la conferencia de parada profunda o Deep Stop Conference, donde se encontraron grupos de científicos, tanto de la DAN como de la UHMS, que es la Sociedad de Medicina Hiperbárica, y agencias de buceo, y se acordó extender la parada profunda en vez de 1 minuto, que es lo que había hecho inicialmente NAUI en el 2001, en vez de 1 minuto, extenderla a 2 o 3 minutos, siendo ideal 2,5 minutos. Ahora, en la vida real, la verdad que con el cronómetro, con la computadora, marcar 2 minutos y medio es un poco difícil. Entonces, la verdad que lo que hacemos prácticamente en el buceo recreativo es nos detenemos 3 minutos y listo. Y si estamos usando la computadora, muchas computadoras de buceo les van a hacer detenerse 2 minutos. Entonces, esto fue un poco un resumen de lo que significó la validación de un protocolo que está muy probado y muy hecho, ¿no? Muy diseminado en el ámbito del buceo recreativo. Bien, si te parece, Dani, que ya te hemos robado bastante de tu tiempo, vamos a ver algunas preguntitas más, y así también liberamos a la gente, ¿eh? Acá preguntan si en buceo en altura se toma para la parada profunda la profundidad real o la equivalente. ¿Cómo? De vuelta, por favor. Sí. En buceo de altura, ¿se toma para la parada profunda la profundidad real o la equivalente a la superficie? Bueno, está bien la pregunta. Hay tablas de buceo de altura que ya automáticamente corrigen la profundidad. Entonces no se aplica lo que se llama el factor o la profundidad teórica de océano, o algunos conocerán como la fórmula de Chauvin, o el cálculo de factor de altura. Entonces, lo que hay que hacer es reducir la profundidad, o sea, la columna de agua. Si bajaron a 18 metros, cuando lleguen a 9 metros, corrigen a la columna de agua. Y si están usando la computadora automáticamente les va a recalcular, de acuerdo a la presión barométrica, a dónde va a coincidir hacer la parada profunda. Si están usando una tabla de altura, en el caso, por ejemplo, voy a citar, ¿no? Pero el caso de RGBM, las tablas de RGBM son un total de 9 y hay 3 tablas para el nivel del mar y hay 6 tablas para distintas alturas. Automáticamente usan la profundidad y el tiempo que está estipulada en la tabla y dividen a la mitad la profundidad alcanzada. Es decir, si bajaron a 18 metros y estaban en un lago de 700 metros de altura, van a usar la tabla que se utiliza para la profundidad, para una altitud de 700 metros. Entonces directamente agarran la tabla que atiende el rango 600 a 1200 metros de altura, agarran la tabla, bucean a 18 metros y cuando lleguen a 9 paran 3 minutos. Bien, aquí tenemos otra pregunta sobre el ordenador. Si mi ordenador marca la parada profunda solo si supero 24 metros. ¿Por qué es eso? ¿Alguna razón por ello? Bueno, a ver, no hay la regla de medios, después los fabricantes las alteran de acuerdo a su filosofía de lo que significa ser conservador o más agresivo o más conservador. La regla de medios
probada y teóricamente es lo que acabamos de decir, ¿no? Es a todo buceo posterior o por debajo de los 12 metros, detenerse 2,5 a 3 minutos a la mitad de la profundidad. Si la computadora recién marca a partir de los 24, podría ser que quizás hiciste un multinivel, entonces, como dijimos antes, hiciste un multinivel, entonces la parada, la computadora no te la marcó porque entendió o calculó de que no hubo un diferencial de gradiente suficiente como para que te detengas, y eso podría ser el caso. O podría ser el caso de que el modelador o los ingenieros o los fisiólogos que, digamos, le dan el soporte al fabricante de computadoras, hayan modelado justamente el algoritmo para que recién a partir de los 24 metros marque la parada profunda. Es una cuestión a veces del fabricante. Bien. Carlos Bredes hace una pregunta ahí, Dani, no sé si la llegas a leer. No, Donde se me que habrá se hacen pasado. las paradas hasta que la diferencia sea mayor a 9 metros. Es tanto para buceo con y sin etapa de compresión. Pero no entiendo, Carlos, cuál sería la pregunta ahí. Pareciera ser que está pisando buceo recreativo con buceo técnico, ¿no? Que no ese es el caso. Me da la sensación, porque no sé, vos qué te parece, Gaby. Ahí le vamos a preguntar a Carlos si A ver, quiere. si quiere repreguntar mejor. eh, Así nos queda bien. Eh, bueno, por acá nos dicen que está saliendo todo bien. Vuelvo a preguntar, hay Eh, artículos del doctor Mausín donde dice que se hace parada profunda hasta que la diferencia sea menor a 9 metros. Esa es la parada Pine. Ok. Carlos Breyes pregunta que de acuerdo a un artículo del doctor Mausín que se hace parada hasta que el diferencial alcance los 9 metros. Eso se llama la parada Pyle. La parada Pyle tiene una metodología donde se va haciendo mitad desde la primera parada y estamos hablando de buceo técnico, ¿no? No estamos hablando de buceo recreativo. Bueno, ahí está, Carlos, ahí te veo, gracias. Ahí Ivonne me alcanzó y pude leer la pregunta. Entonces, la parada Pyle o el método Pyle, que es un método que, a ver, no quiero decir que está obsoleto ni que está en desuso, pero la verdad que no está implementado en la magnitud que está implementada la regla de medios, ¿no? Pero bueno, es otra metodología que se usaba hace un tiempo atrás y que es a partir de la primera parada que marca el buceo, esa escala se divide por dos y se van haciendo mitades, ascenso por mitades, y cuando se llega a 9 metros, ya se toman otros tiempos. Bueno, esa estrategia fue ideada por lo que se llama las paradas Richard Pyle o las paradas de Pyle, que están determinadas por la mitad de la presión absoluta, ¿no? Y bueno, la verdad que no han sido tan fructíferas y no han evolucionado porque no responden a un fundamento científico. Las paradas profundas, la regla de medios, responde a un fundamento científico que son los modelos de burbuja, donde se atiende el radio de las burbujas. Entonces, bueno, yo la verdad que desalentaría quizás utilizar un método que no ha sido tan probado como sí el método de regla de medios. bueno, Dani, no sé si tenés tiempo para alguna pregunta más o ya vamos cerrando. Tengan en cuenta, chicos, así como que dijo Daniel, que si a alguno le quedó alguna pregunta, se la puede mandar por mail, se la puede mandar por aquí y bueno, Dani intentará responderla. Tengan en cuenta Ah, que aquí estamos haciendo un poco un resumen, ¿no? sí. Sí, bueno, nada, remarcar lo que dice Gabriel. Manden las preguntas a mi correo, es el info@argentinadiving.com, o escriban acá al Instagram o al Facebook o a Gaby, por supuesto que estamos en contacto permanentemente.
voy a responder, vamos a responderle todo lo que se pueda y lo que nosotros sepamos, y si no lo sabemos, lo vamos a averiguar, pero vamos a tratar de cumplir con todos con muchísimo gusto. Ahí volví a ver otra vez la pregunta de por qué se hace una sola parada, porque el protocolo mostró de que haciendo la mitad de la profundidad por ese tiempo alcanza a que el buzo pueda desaturar una cantidad de gas disuelto, sobre todo en el tejido rápido, y de esa manera desproveer a las micro burbujas para que no haya mayor coalescencia y no aumenten sus volúmenes. Entonces, con una parada a mitad de la profundidad está suficiente, porque igual después la reducción del gradiente sigue en el ascenso, y recuerden que igual hacemos una parada de seguridad donde volvemos a detener al buzo, ¿no? Así que el buceo recreativo, la regla es una sola parada a la mitad de la máxima profundidad alcanzada por 3 minutos. ¿Hay otra? Bueno, espero ahí, Nico Cerosino hacía una pregunta Nico en base a Cerosino. eso, Dani. En recreativo. Sí, perdón, 20, Nico. 10 y 5. Que si desde los 40, si un buceo de 40 metros, uno hace la parada a los 20, pero si después haría una a los 10 y otra a los 5, ¿no? Creo que eso responde tu pregunta. No. La regla de medios es la regla, no las reglas, en plural. O sea, la regla de... Yendo, Dani, no Sí, sé. Ahí sí, está, Dani. Ahí sí, volviste, porque se está acabando la batería, se tiene que ir despidiendo. No, es una sola parada, es la regla de medios, y es una sola parada a la mitad de la máxima alcanzada. Si quieren se lo puedo mandar por escrito y les puedo copiar el protocolo. Y si no, pongan en Google, pongan Rule of Halves o regla de medios en buceo recreativo y lo van a tener. Pero con mucho gusto les puedo mandar un artículo al respecto también. Una sola parada, 3 minutos a la mitad de la máxima alcanzada, y después continúen con su buceo, hagan la parada normal de seguridad, suban lentamente porque ahí es donde se produce la mayor caída de presión. Manténganse isotérmicos, ya parezco Cormillot, ¿no? Manténganse isotérmicos, descansen, no tomen bebidas alcohólicas durante la actividad de buceo, hidrátense muy bien, como dijo el doctor Sánchez también. No hagan actividad post buceo, no vuelen después de bucear, esperen por lo menos 24 horas. Y bueno, hay muchísimas cosas más. La descompresión es multifactorial, no depende solamente de un factor. Y utilicen Nitrox, que es la mejor mezcla para buceo recreativo, no el aire. El aire tiene demasiado nitrógeno. Bueno, Dani, déjame que en nombre de todos los que estamos acá en el vivo te agradezcamos esta charla. La verdad que es muy enriquecedora. Seguramente quedarán muchas dudas y preguntas, pero también quedan muchas certezas, ¿no? Entonces, uno elige todo el tiempo, ¿no? Hoy nos levantamos y elegimos salir de casa o no con esta pandemia, y uno está eligiendo. Y en buceo también hacemos eso, ¿no? Elegimos todo el tiempo. Entonces aquí uno como buceador también tiene una elección, hacerla o no hacer la parada profunda. Entonces cada uno, con lo que lee, con lo que a uno le han enseñado, puede elegirlo, ¿no? Vos aquí diste muchísima información para que lo ideal es que hagamos la parada profunda. Entonces, bueno, déjame agradecerte en nombre de todos los que estamos aquí. Y bueno, ya saben, chicos, que pueden verla de vuelta en el Instagram de Argentina Diving. Va a quedar colgada aquí por 24 horas. Bueno, genial, gracias por el cierre, Gaby. Gracias a todos los que están saludando, los estoy leyendo. Por suerte no tengo que hablar y habla Gaby, entonces puedo leerlos y disfrutar lo que dicen. Un abrazo a todos y sobre todo a los amigos de Colombia, de Brasil, de España, hay gente de México y bueno, de todos lados. Gracias por acompañarnos y hacernos más fácil esta cuarentena. Cuídense todos. Estoy a disponibilidad 100% de todos los amigos y bueno, contáctense con nosotros las veces que quieran. En lo que podamos vamos a ayudar y hagan la parada profunda. Van a estar mejor, les garantizo. No hay garantías.
Bueno, estamos despidiéndonos entonces. Gaby, gracias a vos, hermano, por esta colaboración. Sos un gran copiloto. Gracias a Ivonne también, que me armó el setting acá, de este laboratorio y las conexiones. Así que, y bueno, gracias a a todos los amigos que están presentes. A ver si nos encontramos probablemente la semana que viene para los buzos técnicos. Estemos preparando un Zoom donde vamos a hablar sobre factor de gradiente y modelos descompresivos y otras estrategias descompresivas específicamente de buceo técnico. Así que manténganse tuneados que vamos a estar en contacto y vamos a ver si podemos seguir compartiendo el tiempo con todos ustedes. Bueno, gracias, chao, chao, y a cuidarse, todo el mundo a cuidarse. Gracias chicos, nos vemos. Cuando el CIMA dice cuándo, ya le vamos a avisar.